Bien, esta tarde vamos a hablar de una cosa muy importante y sobre todo está relacionado en realidad con la base y con el pilar fundamental de lo que es la filosofía Rosacruz, las enseñanzas, el misterio, lo que hay detrás de todo ello. Quizás lo que hablemos aquí esta tarde para muchos les resulte extraño y quizás un poco engorroso. Pero si, como vosotros sabéis, aparte de las charlas que hacemos aquí, nosotros tenemos unos cursos por correspondencia, en los cuales toda la enseñanza se va centrando en unos pasos a seguir. Al final de todos estos cursos acabarán por encontrarse precisamente lo que vamos a hablar aquí esta tarde. No solamente esto, sino que también se encontrará al final con los ejercicios espirituales que la filosofía Rosacruz enseña al candidato para poder introducirse en los mundos invisibles. Y precisamente el tabernáculo en el desierto es, como ya os digo, es la clave, es una especie de simbología en el cual el alma que ya está preparada cuando lo estudia o cuando se lo representa mentalmente con arreglo a todo lo que se le ha ido enseñando atrás, entonces llega un momento que empieza a relacionar las cosas y entonces empieza a tener un conocimiento de lo que es la vida y sobre todo lo que se refiere a su vida individualizada, y podrá comprender muchas cosas de su presente, muchas circunstancias, y lo más hermoso de todo, que puede ver tranquilamente que los nubarrones o las cargas de su vida acaban por desaparecer y que delante suyo tiene un gran futuro lleno de libertad, de amor y de trabajo hacia la humanidad. Y sobre todo llegará a decir que al final acaba por poder ver Dios cara a cara y poder entenderse perfectamente. Dios ahora lo tenemos como un mal jefe en el cual nos está martirizando, nos está obligando a trabajar duro y no entendemos las cosas que nos está haciendo pasar esta persona que está por encima de nosotros. Pues la relación que ahora tenemos nosotros con Dios, la mayoría, es este tipo de relación. Pero una vez que se acaba comprendiendo todo esto y se acaba viendo, entonces puedes ver a tu jefe cara a cara y decirle, bueno, ¿qué? Y ya está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es llegar a un entendimiento y entonces viene el trabajo completamente armonizado entre la personalidad mortal y la personalidad divina que todos llevamos dentro. Y esto es precisamente lo que nos enseñó Moisés a través de sus 5 libros, que es la base fundamental de lo que es el Antiguo Testamento. Hoy seguiremos hablando del pasado del ser humano, la era de Aries Libra, el nacimiento de Moisés, nacimiento del judaísmo, los misterios del Espíritu Santo, nacimiento del vehículo mental, y hablaremos finalmente de la antigua escuela de misterios del tabernáculo en el desierto. En la era Atlante, al final de la era Atlante, cuando se introdujo el vehículo mental al ser humano, fue cuando Moisés nos relata que los mandatos divinos para construir el tabernáculo en el desierto. Pero en fin, vayamos al principio para hacer las cosas ordenadamente. Y vamos a hacer primero una recapitulación. Os recuerdo que los primeros 50 capítulos del Génesis, nos está hablando de las épocas de Leo Acuario, de la era de Cáncer Capricornio, de la era de Géminis Sagitario, de la era de Tauro Escorpio, y finalmente estamos ya a las puertas de Aries Libra. Toda esta historia a partir de ahora ya empezará a resultar más familiar, más conocida, porque ha sido un pasado que está más inmediato, y todo esto ya empieza a sonar algo más tangible y algo más comprensible. Inclusive los textos de Moisés, sobre todo el Éxodo, el nacimiento de Moisés, todo lo que vas leyendo ya va resultando más comprensible, como por ejemplo los mandamientos de las tablas de la ley cuando subió al monte Sinaí. Con muy poco que se sepa de esoterismo,
los relatos de Moisés se pueden captar con mucha facilidad. Sin embargo, hacia atrás el asunto empieza a ser más oscuro. Acordaros que en los 50 capítulos del Génesis, la historia termina con la historia de Jacob, sus 12 hijos, y nosotros tenemos un curso de Biblia por correspondencia en el cual cada hijo de los hijos de Jacob está relacionado con un signo del zodiaco, y que José, todos sus hermanos se van a la casa de su padre, de Jacob, pero sin embargo hay uno, José, el hermano menor, que ha sido el que ha arraigado perfectamente en la corte del faraón, como es querido y apreciado por los méritos y los favores que le hace al faraón, se queda en Egipto. Y al quedarse en Egipto, él se queda a la espera de las cosas que han de venir. Por eso, cuando termina al final de los 50 capítulos del Génesis, José vuelve a repetir como terminamos la semana pasada. Decía: pasadas todas estas cosas, habló José a sus hermanos en estos términos, y les dice: después de mi muerte os visitará Dios y os sacará de esta tierra para la tierra que tiene prometida, con juramento, a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo José? Que él se queda en la era de Escorpio a esperar a que venga la era de Aries para que el ser humano reciba el vehículo mental. Con los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, el trabajo a nivel humano ha quedado completado a niveles emocionales, todos los trabajos están realizados y todos los canales de la conciencia humana o del alma humana están completamente abiertos y preparados para recibir el vehículo mental que nos vendrá con la historia de Moisés. Así pues, lo que hace José es quedarse precisamente en la tierra del faraón, que es la tierra representada por Tauro, Escorpio, a esperar a que venga la inauguración de la era de Aries para poder introducirse el vehículo mental. Aries está regido por la letra del Aleph, que es una de las energías de los 22 estados de energía de Dios que nos introdujo dentro y que se van despertando poco a poco. El Aleph es aquella fuerza poderosa, es la semilla de Dios que es plantada en el ser humano, es una semilla plantada, que a su debido tiempo tiene que florecer. Y Libra está regida por la fuerza hebraica que se llama el Teit. En esta fuerza es la que incorpora el vehículo mental a la conciencia humana. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se fusionan estas dos fuerzas, la fuerza del vehículo mental y la introducción de la plantación de la semilla divina en el ser humano, tiene que ser a través del vehículo mental. Nosotros nos encontrábamos, la raza humana, que mientras que no tenía capacidad mental, que tenía vehículo emocional, esto era la capa de deseos, era la parte más elevada. Nos encontrábamos que el espíritu estaba por aquí encima, y entre el espíritu y el vehículo de deseos para poderse introducir dentro del alma humana le faltaba el puente. Por lo tanto, había que esperar a la época de Aries, Libra, para que ocurriera esto. Las jerarquías divinas introducen el vehículo mental en el ser humano y automáticamente ya la naturaleza divina que nos estaba guiando desde el exterior tiene la puerta abierta para poderse introducir dentro del corazón humano. Pero muchos dirán, ¿qué es nuestra naturaleza divina? Si volvemos a ir al libro El concepto Rosalbud del cosmos, nosotros nos encontraremos que lo que nos estaba faltando era el espíritu humano. Nosotros teníamos introducido, se nos había introducido el espíritu de vida y se nos había introducido el espíritu divino y el de vida, pero nos faltaba el espíritu humano. Así pues, el gran milagro que ocurrió en esta época, y Moisés lo explica perfectamente, toda la perfección, cómo fue ocurrido este evento, es que en aquel momento los 12 vehículos
de toda la creación y de todos los mundos invisibles fueron completados en el ser humano, y a partir de ese momento, vía canal del pensamiento, el espíritu humano fue introducido dentro de nosotros. O sea que a partir de ese momento, Dios no lo tenemos que buscar fuera, lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, porque es una fuerza que está dentro de nosotros. Y todos estos misterios que a veces se dice, está explicado perfectamente en el tabernáculo, en el desierto, que fue lo que Dios le dijo a Moisés que construyera para que los sacerdotes pudieran atravesar y pudieran hablar directamente con Dios. Ya sabéis que la nube estaba cubriendo siempre el santuario. Es muy bonito que os entretengáis en esta semana en leer la historia de Moisés entera, porque después de escuchar lo que vamos a hablar aquí, os resultará más sencillo y más comprensible. Y en resumidas cuentas, la historia del nacimiento de Moisés es la siguiente. Estaba en Egipto. Lo voy a dar sintetizado para podernos parar en puntos determinados, explicados esotéricamente lo que significa. El pueblo judío en Egipto cada vez crecía más. Y el faraón veía que la raza judía cada vez aumentaba más y tenía peligro, tenía miedo de que al final acabaran creciendo demasiado y acabarían asaltando el poder, por decirlo de una manera, por la fuerza de las armas. Porque al pueblo judío lo tenían como esclavo, lo tenían para trabajar, y el trabajo era muy duro. Entonces el faraón pensó, ¿cómo voy a cortar de que el pueblo judío siga ascendiendo, que al final van a ser más que nosotros? Y entonces pensó, a las mujeres que se dedicaban o sea que eran las parteras, las que ayudaban a parir a las mujeres, dio un decreto ley en el cual todo hombre, todo varón tenía que ser sacrificado automáticamente y que solamente dejaran vivir a las mujeres. La historia continúa que hubo una mujer, un matrimonio que tuvo un varón y era tan bello y tan hermoso que no avisaron ni a las parteras para dar a luz porque sabían que los mataban, sino se aventuraron. Aquella mujer dio a luz y era tan hermoso y que cogió, que es lo que ya sabéis, lo puso en una cesta de mimbre y lo echó al río Nilo. Aquello fue caminando, iba flotando por el agua hasta que la hija del faraón, jugando, pues lo vio y se enamoró del niño. Entonces, ¿qué hizo? Lo adoptó. Y entonces Moisés, que era de la tribu de Israel, que era de los encargados de los levitas y de los sacerdotes, fijaros bien, este punto importante, fue acogido por la corte de Faraón y fue educado precisamente con la sabiduría que imperaba en el antiguo Egipto. O sea que fue un gran sabio introducido con la otra enseñanza. Luego sabéis la historia más adelante. Estaba viendo un día Moisés que había uno de los guardianes que obligaban a trabajar a los judíos, martirizaba a los trabajadores. No se pudo aguantar y cogió y mató a uno de la guardia egipcia. Y el faraón le perdonó la vida y entonces lo desterró. Y al desterrarlo fue cuando conoció pues a su suegro y al que tenía que ser su mujer. A partir de ahí, pues la historia continúa, se casa, se tira mucho tiempo en el cual es pastor de ovejas, y un día que va persiguiendo una oveja que se le escapa, se va a parar a lo alto de un cerro y es cuando hay aquella famosa imagen en la cual Moisés se encuentra con la zarza ardiendo en lo alto del monte y aquello pues veía. Y entonces es cuando le resuena la voz de Dios y le dice que es un elegido y que ha sido predestinado para liberar al pueblo judío para que salga de Israel, de Egipto. Y él le dice que él apenas sabe hablar, que no tiene don de palabra y que no sabe qué decir, porque el mismo pueblo judío, pues como no lo conocen y que no lo van a hacer caso. Entonces le dice Dios que no se preocupe, que en el momento que tenga que hablar, que él ya hablará por su boca y sobre todo que vaya a buscarse a su hermano Aarón
que le ayudará en estos menesteres. La historia sigue hacia adelante, vuelve a Egipto y le dice al faraón que ya está bien de explotar al pueblo y que lo dejen salir. Y el faraón le dice que no, que cómo se va a quedar sin la mano de obra. Y entonces es cuando Dios le dice que si el faraón, que cada día se pondrá más duro, y es la famosa 10 plagas sobre Egipto. Hasta que al final llega un momento que ya la última plaga es la amenaza de la muerte del hijo del faraón y realmente acaba por morir el hijo del faraón. Es cuando tienen que liberar al pueblo judío y volvemos otra vez a la escena. Una vez que los ha dejado marchar, el faraón se arrepiente otra vez y dice, nada, pues una vez que ya he perdido a mi hijo, lo he perdido todo, me es igual. Ahora pues yo tengo que seguir a por mis esclavos. Y entonces es cuando la famosa frase, o el famoso pasaje, que es cuando Moisés levanta los brazos y el mar rojo las aguas del mar son separadas y atraviesa el pueblo de Israel y los otros ofuscados acaban metiéndose y entonces cuando han pasado todo es cuando el mar se vuelve a cerrar y se traga a todos los egipcios. Más adelante es cuando viene otro momento importante, que es cuando están vagando por el desierto, que no tienen nada que comer, y es cuando Dios, a través de las codornices por la noche acaban dejando hacen una defecación, que aquello al día siguiente se convierte en maná, que es el famoso maná del cielo que lo va a alimentar. Luego, más adelante, la historia continúa en la cual, viendo que el pueblo estaba asustado y ya estaba cansado, pues se dirige al monte Sinaí, que es cuando llega al monte Sinaí, que se va a Moisés a hablar con Dios al monte Sinaí, y sabéis que se ausenta 40 días y 40 noches. Allí habla con Dios, Dios le da las tablas de la ley, y cuando baja para abajo se vuelve a encontrar al pueblo, otra vez que se había cansado de esperar y habían empezado a adorar otra vez a los ídolos. Y habla que vuelven a adorar al becerro de oro. Moisés acaba por convencerlos, tiene varios altercados con el pueblo y vuelve otra vez, y en un acto de ira, Moisés, viendo que el pueblo se había descarriado otra vez, se le rompen las tablas y otra vez vuelve a subir al monte Sinaí a que le vuelva a dar las tablas. Y a partir de ahí, entonces ya Dios vuelve a hacer un pacto con él, y es cuando le dice que cuando lo que tiene que hacer es primero hacer el arca de la alianza, y en cuanto tenga un tiempo, cuando llegue un momento en el cual puedan echar raíces, que hagan un tabernáculo en el desierto. El arca es una cosa cuadrada, en el cual sabéis vosotros que le meten unas varas y en las cuales es transportada. Esta arca de la alianza, a través de la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo lo van transportando de un lugar hacia otro hasta que llega la construcción del templo de Salomón, en el cual ya el arca de la alianza se hace fija. Esto es a resumidas cuentas lo que es la historia del Éxodo y del nacimiento de Moisés y todo su trabajo en favor de la humanidad. Aquí lo que Moisés nos trajo, el mensaje que nos trajo, nos inauguró la época de Aries y nos vino a desvelar los misterios del Espíritu Santo. De la misma manera que Cristo vino a desvelarnos los misterios del amor y de la libertad, y muchos esoteristas bastante avanzados y de la Fraternidad Rosacruz nos dice que seguramente en la era de Acuario nos vendrá un mensajero en el cual nos va a desvelar los misterios del Padre. O sea que hasta ahora a través de Moisés hemos tenido los misterios del Espíritu Santo, que Cristo ha venido ya hace más de 2000 años y por desgracia todavía estamos enfacados y no hemos entendido muy bien todavía los misterios del Espíritu Santo, y se espera que en la próxima era los misterios del amor y el cristianismo acaben por entenderse. En realidad los misterios del amor están bien escritos y bien explicados, lo que pasa es que no tenemos la fuerza o nos estamos justificando continuamente que esto no se puede hacer, que así uno no se puede comportar, porque si te comportas así la sociedad te va a tragar, te va a engullir, y que hay que seguir luchando y que tenemos que comportarnos todavía con
todo los misterios del Espíritu Santo. Los misterios del Espíritu Santo no son ni más ni menos que las reglas de la ley. Aquí toda la escritura de Moisés y todos sus decálogos y todas las normas nos está diciendo de que el universo, para ser construido y que sea duradero, necesita unas normas de construcción. Y nos está enseñando la ley de lo que siembra se recoge. Por eso inclusive Moisés da muchos detalles: si uno roba, lo tiene que devolver, y en fin, una cantidad de cosas en los cuales vemos que todo lo que has cogido o todo lo que has hecho contrario a las normas de la edificación divina, la factura que se te pasa siempre es el doble, el triple y el cuatriple. Nosotros, por desgracia, estamos inmersos precisamente todavía en los misterios del Espíritu Santo, que es el corrector de la ley. Y aquí, a partir de aquí, nos viene todo. Si nosotros sembramos viento, recogemos tempestades. Si nosotros sembramos amor, recogeremos amor. Si nosotros sembramos odio, acabaremos sembrando odio. Porque de esta manera, el ser humano o el alma humana se tiene que dar cuenta de que ha de seguir hacia adelante y que en realidad el destino de la humanidad es la fraternidad universal y que el reino del amor se impere en todos los corazones humanos. Y la construcción del tabernáculo en el desierto no es ni más ni menos de que esa ley que en la época de Moisés nos está actuando a través de fuera, ha de llegar un momento que esté impresa dentro de nuestro corazón para que nosotros no tengamos necesidad de que se nos corrija. Hoy la mayoría de la gente, el matar es algo que está fuera de lo normal. Claro, Moisés en el tercero dijo: no matarás, pero sin exclusiones, a pesar de que la Iglesia católica y muchas religiones que sean de cristianas tienen excusas que justifican el matar a tus semejantes. Moisés lo dijo bien claro, que ella no matarás, bajo ninguna excusa. Claro, Moisés pone la reglamentación: a la persona que mate, pues será castigada con esto; a la persona que robe será castigada con esto. ¿Por qué? Porque hay unas normas divinas y todos estos actos de conducta humana, a la larga, se transforman en virtudes constructivas de cara al universo. Eso es lo que asimila el ego humano a través de la experiencia, a través de las experiencias post-mortem o a través de la experiencia que se pueda sacar a través de los ejercicios espirituales que recomienda la Fraternidad Rosa Cruz para los estudiantes que vayan hacia adelante en el camino. Así pues, ocurre una cosa: en aquella época te está diciendo: si tú matas, serás condenado y serás castigado. Pero llegará un momento que cuando la ley esté dentro de nosotros mismos, a nosotros no hace falta que nadie nos diga que si matas, tú serás castigado. Porque hay personas que ya no hace falta que la ley le diga que no mate. Hay personas que no hace falta que la ley que le diga no robe. ¿Por qué? O sea, el final del tabernáculo en el desierto es que la ley que se nos da en el exterior y que la obedecemos por miedo a un castigo, acabe por incorporarse dentro de nosotros y libremente nosotros actuemos con arreglo a la ley. Pero sin esperar ningún premio, sin esperar ningún castigo, sino simplemente porque las cosas se han de hacer así. Así pues, los misterios del Espíritu Santo no es ni más ni menos que eso, que es la tercera faz de nuestro Padre Creador que se manifiesta a través de la ley. Y al final, y los que más identifican con los constructores, o para que os hagáis una idea, la masonería está relacionado con el signo de Capricornio, y Capricornio es el signo que identifica a las personas que hacen las obras sociales. Y los arquitectos son los ideales son los ideales de Capricornio. O sea, el arquitecto está en condiciones de comprender la ley física y mecánica para hacer un edificio y que ese edificio no se caiga.
Eso es lo que nos está explicando los misterios del espíritu humano, que al ser humano se le está introduciendo dentro de sí la manera de construir cosas duraderas, no cosas que vengan abajo. Es muy interesante, yo os digo, esta semana podéis repasarlo y veréis que es muy bonito, porque, y además, aparte, Moisés son 4 libros. O sea, lo que es el Éxodo termina con... En lo que es el Éxodo trata... Moisés recibe de Dios la misión para liberar a Israel de la opresión de Egipto. Acosado el faraón por las plagas, consciente en la salida, y el pueblo se dirige hacia el Mar Rojo, camino del Sinaí. Leyes sobre la Pascua, paso del Mar Rojo, portentos operados por Dios hasta llegar el pueblo al monte, la promulgación del Decálogo, la alianza pactada, prevaricación del pueblo por el becerro de oro, renovación de la alianza y erección del tabernáculo en el Sinaí. A partir de aquí vienen los otros 3 libros de Moisés, que es Levítico, Números y Deuteronomio. Esto en realidad ya es cuando viene todo el código de construcción. Se hace muy pesado porque dicen las copas cómo las tienen que hacer. O sea, ahí lo que nos está explicando Moisés es que hay que ser, para poder construir algo estable, hay que ser observador, metódico y muy detallista para llevar las obras a buen puerto. Así pues, si no entendéis, luego cuando terminéis volvemos a hablar otra vez sobre los misterios del Espíritu Santo, si no habéis captado alguna cosa. Nacimiento del vehículo mental es precisamente el eslabón que le faltaba ya al ser humano para ser un ente en el cual tiene contacto con los 12 mundos posibles existentes. No solamente de los más inferiores, como es el mundo físico, el mundo de deseos o el mundo mental, sino que se le han abierto la cadena para la región del pensamiento abstracto, para contactar con el mundo del espíritu de vida, con el mundo del espíritu de Dios, y realmente llegar a ser un Dios constructor, y que, tal como hemos hablado muchas veces, la humanidad, cuando alcance el conocimiento omnisciente y todo tipo de saber, estará en condiciones, a través de su conciencia, poder crear universos en los cuales volver a empezar la vida y transferirle todo lo que nosotros hemos aprendido. Y precisamente aquí es cuando vamos a entrar a explicar el tabernáculo en el desierto, que era precisamente la escuela de iniciación de los atlantes. En la última parte, que es la raza atlante, fue cuando se introdujo el vehículo mental y estaba en condiciones. Y precisamente los que siguen hacia adelante los estudios nuestros, después de hacer un año de estudio, después hay 2, se es estudiante regular, y luego al cabo de los 2 años se pide el probacionismo, y precisamente el probacionismo está relacionado con todo esto, en el cual ya está enfocado una serie de ejercicios matinales y por la noche, que ya hablaremos más adelante de todo esto, y entonces es cuando el candidato empieza a darse cuenta de muchas cosas, la amplitud de vida se le abre, el fardo del karma cada vez se vuelve más liviano, sabe que es una cosa que la está pasando y que está ya, falta muy poco, y que realmente ya está seguro que tarde más o tarde menos acabará siendo un eslabón más de esa gran cadena divina que forma parte de la obra divina, y llegará a ser un operario en el cual tendrá la capacidad de construir templos sin ruido de martillo. Para construir un templo sin ruido de martillo no es ni más ni menos que la construcción del tabernáculo en el desierto, pero el tabernáculo en el desierto, aparte de que fue una obra física, nos está relatando que ese tabernáculo en el desierto es una cosa que anímicamente todos las tenemos que construir de una manera consciente, o la construiremos de una manera inconsciente. Pero eso es algo. Este tabernáculo en el desierto es un recinto, es un lugar en el cual Dios, individualmente, Dios, el que llevamos todos dentro, es un lugar en el cual Dios acaba por contactar con el hombre.
Y lo que os he dicho al principio, el alma humana estará en condiciones de enfrentarse con Dios y hablarle cara a cara y acabará por conocerlo. Yo os digo esto por si los que venís aquí, la mayoría, estáis mayormente interesados en escuchar estas charlas de aquí. Estas charlas de aquí no van a servir para mucho si vosotros no tomáis la ilusión o la decisión de decir voy a entrar en los estudios de una manera ordenada, porque al final me va a llevar a un lugar y entonces cuando hablemos de estas cosas profundas entre los que estamos ya bastante adelantados, pues nos entendemos a la perfección y podemos comunicarnos conocimientos que ahora, aunque yo os lo comunique, cuesta mucho trabajo de digerir. Pues bueno, antes de pasar a los misterios del tabernáculo en el desierto, así por encima, hacer un bosquejo de las cosas importantes de la historia de Moisés. La historia de Moisés nace de familia judía, que son el pueblo de Israel, que son los elegidos, el pueblo elegido por Dios, y vemos que por una circunstancia u otra acaba por ser educado en la corte del faraón. La corte del faraón está relacionado con las almas que quieren evolucionar y quieren acercarse a Dios a través del trabajo y a través del sufrimiento, y el pueblo elegido por Dios son los que obedecen el mandato de Dios y se confían en que los problemas Dios se los va a resolver. Fijaros bien que antes de que la naturaleza espiritual pueda recibir algo interesante, o la naturaleza espiritual dé un salto hacia adelante, tiene que quemar a marchas forzadas todo su karma pasado. Y es el ejemplo en el cual el pueblo de Israel, el pueblo judío, está trabajando como esclavo precisamente y está construyendo ladrillos. O sea que lo que está construyendo son cosas para edificar cosas materiales. Entonces, ¿qué quiere decir? De que antes de que la naturaleza espiritual pueda nacer, ahora ya lo trasladamos a lo que significa esotéricamente con arreglo a la historia de cada uno a través de la historia de evolución del espiritual de cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos en un punto en el cual parece que la vida no podemos seguir adelante, que todo nos va a caer encima, eso es señal de que está muy cercano algo nuevo y algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Están ocurriendo dos cosas. Que aceleradamente la naturaleza mortal está purgando karma a pasos agigantados. ¿Y qué está ocurriendo? Que la naturaleza inferior hará todo lo que pueda para evitar seguir progresando. La naturaleza inferior quiere decir que nosotros, a través de nuestras actuaciones, acabamos creando una especie de entidad artificial en los mundos invisibles, que es como una gran bestia, la cual se ha acostumbrado a todas las cosas perversas que podamos hacer, y claro, aquel es el primer interesado en que nosotros no progresemos, porque en el momento que demos el salto, ¿qué va a ocurrir? Que aquel, el que nosotros hemos creado, se quedará sin alimento y sabe que al final se tiene que morir. Y todo lo que existe en esta vida lucha por su supervivencia, el bien y el mal. O sea que lo que nos está explicando en este caso es que el tiempo estaba maduro. Ya había una cantidad de almas humanas que habían evolucionado hasta tal punto en el cual ya estaban listos para recibir el vehículo mental, y la naturaleza inferior, representada por el faraón, no los quería dejar escapar, porque decía, aquí se me van a acabar los trabajadores. Pero, como las cosas, la evolución es una cosa que no la para nadie, tanto a nivel material como espiritual, y lo que tiene que ser es aquello tenía que seguir adelante, y claro, Dios se pone de parte de aquello que tiene que seguir adelante. Aquí ocurrió una cosa muy interesante, y a veces capítulos del Génesis, a veces capítulos, o sea, pasajes explicados 3 o 4 capítulos atrás se pueden incorporar perfectamente a una cosa presente. Hay una de las partes de los capítulos que dice que, viendo los dioses
que las hijas de los hombres eran hermosas, acabaron por juntarse con ellas y tener descendencia. Esto es una de las cosas que nos está diciendo qué es, cuando escribió Moisés, el peligro que corrían las personas. Hay un refrán que dice, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. El que una cantidad de almas enorme, tal y conforme nos dice, que estaban creciendo demasiado, y el faraón dice, esto hay que mirar de limitarlos porque si no acabarán por tragarnos a todos. O sea, que quiere decir que era una época floreciente en el cual la era de Aries estaba cercana a Libra y aquello tenía que ser, y se había trabajado y había muchas almas a punto. Entonces, una de las cosas que ocurrió, que aquí es donde ha venido uno de los problemas más grandes del racismo, y es la tan mala fama que ha tenido el pueblo judío, en el cual tienen fama que el que se aferra a la raza judía son precisamente los que se están rezagando, porque ellos precisamente fueron el pueblo elegido. Y pasó lo siguiente: había muchos que estaban preparados, y entonces en aquella época una de las normas que se decretaron es que se casaran entre ellos, para que las conquistas de las vibraciones que se habían conseguido, para los que fueran naciendo, las vibraciones del cuerpo físico y de todos los vehículos, estaban preparados para poder recibir el vehículo mental. Y si se casaban con otros que todavía no habían llegado a ese punto, pues era un retraso, o sea, no daría resultado. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron algunos que no se lo creyeron, no se ve que se creían que estaban lo suficientemente preparados para recibir el vehículo mental, pero se ve que no, y entonces algunos se volvieron hacia atrás y se juntaron con personas que no estaban preparadas. Y la base de la simiente de lo que hoy tenemos en Occidente es precisamente de la fusión de las personas que estaban preparadas para recibir el vehículo mental. Por eso Occidente tiene tanto cariño, tiene tanta condescendencia con el pueblo judío de toda la persecución que le hicieron los alemanes. En fin, que está muy entroncado. En América las finanzas judías son las que más dinero tienen, y en realidad el pueblo judío es el que está moviendo las finanzas hoy día del mundo, porque en realidad los herederos de aquellos fueron realmente los que sentaron las bases de toda la filosofía occidental, o sea, la filosofía de todo lo que es el mundo occidental actualmente, dado que fueron los que estaban preparados para hacer precisamente el mundo occidental y para seguir adelante en el sendero de la evolución. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los que no hicieron caso de aquello y se matrimoniaron con otros que eran fuera, que no estaban preparados, cuando tuvieron la experiencia post-mortem, después de morir, los que no habían seguido esta regla, se dieron cuenta de que habían cometido el error, porque todos los errores que ahora cometamos en una vida, en la experiencia post-mortem, nos enteraremos. Ahora podrás ir consciente por la vida haciendo el bien y el mal, pero llegaste a tener por seguro que cuando morimos el alma va a las regiones del mundo invisible, y es lo que dice, que el alma tiene que dar cuenta a Dios, que no es así, que lo que uno se da cuenta es a uno mismo, el que se juzga es uno mismo, no es Dios, porque dentro de nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, precisamente, en esa experiencia post-morte vieron ellos que se habían equivocado. Y entonces hicieron un fuerte propósito que cuando volvieran a nacer, que no volverían a cometer el mismo error. Pero claro, cuando volvieron a nacer ya habían pasado 700, 800 años. Y entonces la época ya había pasado. Entonces esto se les quedó impreso tan grande en sus almas, y ya se quedaron con la manía del pueblo judío entre ellos, no casarse entre ellos, y entonces ¿qué le ha pasado? Se han quedado aferrados al espíritu de raza enormemente y no hay manera de poderlos hacer. El judío, o sea, el pueblo judío no quiere decir que solamente el pueblo judío sea lo del pueblo judío, sino toda persona hoy día que tiene una conducta de separatismo, de racismo, tanto como sea político, como sea religioso, como que sea filosófico, son los herederos de aquellos en los cuales
tuvieron aquella experiencia post-muerte y vieron que se habían equivocado y ahora buscan la pureza, por decirlo de una manera, están buscando la pureza de aquel momento. Pero claro, aquel momento ya pasó, por eso Hitler hizo la guerra que hizo en el nombre de la pureza. O sea que Hitler y todos los nazis no dejan de ser precisamente la parte violenta de este pueblo que perdió la oportunidad en su día. Y estos cada vez irán hacia atrás. Esto es la única manera que tienen de integrarse al progreso de la evolución del alma humana, es que miren de casarse con personas de diferentes razas, o bien que vayan aceptando sus pensamientos o vayan admitiendo los pensamientos de los demás, y el que no, pues tarde más o tarde menos se verá envuelto en grandes guerras fratricidas, en los cuales ya sabéis que la ley del Espíritu Santo, que dice que todo aquel que mata a una persona en la siguiente vida tiene que ser su madre. Todo pueblo que hace genocidio sobre otro, por cuestiones raciales, acaban por nacer en el seno de aquel pueblo. La gran manía que tenemos hoy día aquí en España del nacionalismo, sobre todo vasco, y aquí en Cataluña, son los que los conquistadores españoles matemos cuando descubrimos América. Todos aquellos reyes y todos los que habían allí, que vivían una vida tranquila, que los pasemos a cuchillo a todos, pues claro, el pueblo español elimina a una raza, la impone. Eso es cuando tienen la oportunidad de volver a nacer. ¿Dónde vienen a nacer? Al pueblo, al país en el cual los mató. América ahora está en la cúspide de su poder, pero toda la gente que ha matado a los americanos, de alemanes, toda la gente que ha matado en el Vietnam, toda la gente que mató en China y todas las guerras coloniales que ha tenido por ahí, que ha matado, dentro de 400 o 500 años, ¿dónde estarán todos estos? Allí metidos en América. ¿Qué serán los que serán los díscolos? Los que le crearán problemas a las sociedades de una manera o de otra. Y tratarán de destruirlo como sea, aunque no sea por las armas. Hay muchas maneras de destruir una nación. Y claro, no es ni más ni menos que la venganza y el rencor en el cual se vive. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando una raza no se quiere mezclar con otra, entonces es cuando vienen las guerras y las luchas. Y lo que no se incorpora por la vía del razonamiento acaba de incorporarse por la fuerza de las armas y por el derramamiento de sangre. Y es precisamente, es el momento de que volváis a leer el Apocalipsis del San Juan no es ni más ni menos que eso, que nos está explicando la manera de cómo se incorporarán las almas que se queden atrás, de la manera que se incorporarán al carro de la evolución. Entonces vemos que todo lo que hay es muerte y es destrucción. Y es precisamente eso. Lo viejo ha de evolucionar. O evoluciona normalmente o evoluciona por un acto de fuerza. Y así, de esta manera, es como el misterio del Espíritu Santo, de esta manera es como arregla las cosas. O sea que se sigue hacia adelante, se quiera o no se puede. Bueno, yo vuelvo a decir yo recomiendo otro libro, porque todo el mundo le hace caso al concepto Rosario Cruz del Cosmos. Pero es que tenemos libros pequeños en los cuales cada uno se centra en una cosa y a ver cuál de ellos es maravilla. El libro de los principios ocultos de la salud y la curación es maravilloso. El libro de masonería y catolicismo explica ya algo de esto, pero es que esto de iniciación antigua y moderna termina de explicar. Yo cuando compré este libro, cuando los compré hace 25 o 30 años, los compré y me los devoré en un año, como aquel que dice todos. Pero claro, como me los devoré, pues no cogí ni la mitad, eso ya por descontado. Luego, a través de seguir estudiando y seguir entrando en la dinámica del estudio de una manera seria y responsable, pues claro, me ha servido como instrumento. Y la prueba la tenéis que los tuve que encuadernar porque se me perdían las hojas. Porque a lo primero te lo lees, pero luego conforme vas adelante, bueno, pues si esto me lo he pasado por alto, y entonces es como una revelación, porque una vez que entras en una dinámica, todas las fuerzas espirituales del cosmos te vienen a ayudar, más aparte el comprometerte con una cosa en la cual todas las fuerzas espirituales que trabajan para ese, pues están ayudando al estudiante de una y mil maneras. Aunque no os lo creáis, están ayudando, pero tremendo.
y aunque el karma sea pesado, ya no se hace tan pesado. Siempre van ocurriendo como milagritos, como ocasiones que te van sacando de los atrolladeros y te van ayudando a seguir adelante. Pues vamos a hablar del tabernáculo en el desierto, porque es muy bonito y muy interesante. El tabernáculo en el desierto fue una obra que Moisés... ¡Ay, no! Esperad, que es que se me había olvidado. No había terminado de explicar la historia de Moisés en los puntos clave. El reflejo de la lucha entre Moisés y el faraón de no que dejara a su pueblo es lo que hemos dicho antes, que es la lucha de la naturaleza inferior, que no quiere que el alma humana continúe su progreso, y el trabajo ese tan forzado que tiene es porque se está quemando karma a pasos agigantados y tienen que purificar o dejarse ya limpios para poderse incorporar al vehículo mental. Las 10 plagas que les manda el faraón no es ni más ni menos que una repetición de lo que nos dice el Apocalipsis de San. La manera que emplea la fuerza divina para destruir. Si leyéramos más con atención, cada vez que va saliendo una historia, nos dirá de la manera, pues lo dejo para vosotros, a ver si a la semana que viene alguno me trae alguna pista, os lo dejo a vuestra libertad, de la manera como han de ser movidos y movilizados los deseos, de la manera y de la forma que ha de ser movidos los diferentes vehículos y nuestras diferentes maneras, de las maneras como han de venir el cambio, como diciendo, o aprendes por lo bueno o aprendes de una manera violenta. El pasaje muy bonito es el atravesar el Mar Rojo. Cuando se habla en la Biblia, se habla de aguas o de mar, está haciéndose mención al vehículo de deseo. El pasaje en el cual Moisés levanta el brazo de Dios para que las aguas del Mar Rojo se separen, fijaros bien que hay cosas muy importantes en el Nuevo y en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay 3 puntos importantes en el cual se está haciendo referencia a las aguas. Cuando se hace referencia a las aguas, se hace referencia al vehículo emotivo. Nos habla de las aguas del diluvio universal. Y cuando estuvimos hablando de la era Atlante, dijimos que la era Atlante tuvo que empezar en la era de Cáncer y después de dar muchas vueltas terminó en la era de Cáncer. Quiere decir que el diluvio universal también nos está explicando el momento en el cual el vehículo humano le fue incorporado al vehículo de deseo. Y luego el vehículo de deseo es el que al final acaba por cargarse otra vez al género humano. Y después acordaros que en la alianza que hace Noé con Dios a través del arco iris, ya le dice Dios: no volveré a destruir ya nunca más a la raza humana a través del agua. ¿Por qué? Porque como ya se acercaba el momento de la incorporación del vehículo mental, el ser humano empezaría a razonar a través del vehículo mental. El espíritu humano ya se incorporaría dentro de nosotros y como ya empezaríamos a hacer las cosas medio bien, ya no habría necesidad de que esto ocurriera. Entonces nos encontramos que nos vuelve a aparecer otro momento importante, la separación del Mar Rojo. Aquí fijaros bien que lo que hace es separar el mar y pasar entre medio de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo mental todavía no estaba, pero que ya los canales en el vehículo emocional ya estaban abiertos para poder ser incorporados en el vehículo, o sea, en todo el vehículo humano. Separa. Y luego volvemos a tener otra vez otros pasajes muy lindos en el cual Jesucristo ya caminaba por encima de las aguas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el alma humana ya ha conquistado, por decirlo de una manera, el mundo emocional y ya es capaz de poder ir por encima de él. Ha llegado ese momento. O sea que esos 3 ejemplos de aguas que son vitales nos está diciendo eso, que todavía al separar el Mar Rojo, todavía no estábamos por encima del deseo, pero sí que estaban abiertos los canales. Entonces, el pueblo escogido que atravesó el Mar Rojo eran los que se le habían abierto los canales y
todo el pueblo egipcio, todos los guerreros egipcios que venían detrás, eran aquellos en los cuales que quisieron pasar, pero todavía no estaban lo suficientemente preparados para poder recibir el vehículo mental. Luego nos tenemos cuando Moisés sube al monte Sinaí. Subir a un monte significa subir a la parte más alta del ser humano, que precisamente es donde está el asentamiento del Espíritu Divino en nosotros. Los que han comprado el libro de Los misterios ocultos de la salud y la curación, se habla del sistema endocrino, y las glándulas, la pineal y la pituitaria, son los puntos focales en los cuales Dios se puede comunicar con nosotros, que es precisamente esta zona que ahora explicaremos más adelante, lo que encierra cada uno de los elementos que está encerrado en el tabernáculo del Mesías. Y ya veréis, cuando la espiritualidad se produce, es porque las vibraciones entre la glándula pineal y pituitaria se ponen en comunicación, y entonces es cuando se abren las puertas de los mundos invisibles, nace el clarividente voluntario, y a partir de ahí se puede decir que es un ciudadano de un nuevo mundo que libremente puede desplazarse por los mundos invisibles cada vez que quiera y poder investigar lo que quiera. Así pues, lo que significa el monte Sinaí es que nosotros, para ponernos en comunicación con nuestra naturaleza divina, lo que tenemos que hacer es subir a lo alto de la cabeza, que quiere decir centrar nuestra atención en lo alto de la cabeza, e intentar descentrar nuestro pensamiento precisamente donde tenemos la glándula pineal y pituitaria, y meditar allí, y hablarle mentalmente a estas zonas como si realmente tuvieras a Dios delante. Y realmente las respuestas acaban por venir. A lo mejor no pueden venir en el momento, pero al cabo de los 3 o 4 días te puede venir la respuesta. Y luego, más adelante, cuando Moisés viene con las tablas de la ley, y cuando se encuentra al pueblo que ha cometido prevaricación, que hoy está muy de moda entre políticos, y la prevaricación nadie sabe lo que... Aquí viene en el pasaje, la prevaricación es que la persona se vuelve a vender por un pasado, vuelve al pasado. Es la persona que se vende por cualquier cosa. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Que a pesar de que había muchos atravesado el desierto, habían atravesado el mundo de deseos y tenían abiertos los canales, todavía estaban añorados del pasado. Por eso Moisés, cuando baja abajo, se encuentra que han hecho un becerro de oro y lo están adorando. ¿Qué quiere decir? Que en aquella época, en aquellos momentos también, aparte de que muchos habían podido pasar, otros se volvieron atrás y se volvieron a instalar de nuevo en la tierra de Tauro y Escorpio, que era el pasado. Y luego más adelante, cuando sigue y cuando vuelve a recibir una segunda alianza de Moisés con Dios, porque Dios fue muy paciente, por decirlo de una manera, en aquella época tuvo mucha paciencia con el ser humano, volvió a pactar con él otra vez, y entonces fue cuando ya le dio la reglamentación y le dijo: mira, lo que hay que hacer es crear un símbolo para que tuviera el alma que ya había sido introducida, el alma mental, había que crearle un símbolo en el cual poderse enfrentar a él y rememorar y recordar dentro de él lo que ha de venir. Porque hasta que nosotros no estamos en condiciones de poder entender una cosa dentro, nosotros mecánicamente lo tenemos que hacer en el exterior. La costumbre, por ejemplo, de comulgar. Hay personas que están todo el día comulgando, porque sí se cree que a través de la comunión Cristo le va a entrar dentro de ellos. Estos son personas que todavía Cristo no les ha nacido dentro de ellos, todavía necesitan del apoyo de Dios. Se puede decir que todavía están en la era de Tauro-Escorpio. Todavía están mirando en el pasado y están deseando. Y hay muchas personas que ya no necesitan ni ir tanto a la iglesia, ni necesitan comulgar ni nada. Y se sienten más religiosos que una persona que está todos los días en misa y está comulgando cada día. Y las personas que no lo necesitan y se sienten religiosos acostumbran a ser mejores cristianos
que los que van a misa. Acostumbran a ser, eso está así, a montones. Los estamos viendo. ¿Por qué? Porque esas personas ya han interiorizado toda esta mecánica y saben las cosas que están bien y están mal. La ley del Espíritu Santo ya la tienen introducida dentro y no hace falta y se comportan como auténticos cristianos. Pues bueno, el tabernáculo del desierto, tal y conforme se lo va relatando, si lo vamos dibujando, veremos cómo aparece el símbolo de la cruz. Dios le dice a Moisés que haga un gran campamento, por decirlo de una manera, en el tabernáculo, en el desierto, en el cual a la entrada coloque un altar de sacrificio. El altar de sacrificios estaba siempre alimentado con un fuego original. Los sacerdotes eran los encargados de alimentar este fuego a través de este fuego original, y el que dejaba que se apagaba era matado y eliminado, y el que quería sacar fuego de aquí para llevarlo a otro sitio, una de las reglamentaciones de Moisés también era un castigo muy severo. Este primer altar, que era ofrenda de sacrificio, aquí nada más que se quemaban toros y cabras. Imaginaros vosotros el olor tan nauseabundo y tan asqueroso que tenía que estar quemando todos los días allí animales. Aquello tenía que ser tremendo. Después, más adelante, vuelve a hacer también otro altar en el cual era como una gran pila que se llamaba el lavado de bronce. Allí nada más que había agua bendita, o mejor dicho, agua bendecida por los poderes sacerdotes que estaban bastante purificados. Y tener en cuenta que cuando una persona pura, no hace falta que ni que sea sacerdote, una persona pura, creyente, con una buena capacidad de amor y muy potente psíquicamente, es capaz de coger agua y poder bendecirla, que bendecirla no es ni más ni menos que transmitir una serie de poderes, y aquella agua puede llegar a ser curativa para las personas que lo ingieren. Ahora digo yo, muy difícil era encontrar una persona lo suficientemente pura en todos los niveles y sana para poder realmente dar una energía que valga la pena y que sirva para curar. Si alguno se atreve, lo más malo es que la energía que le mande sea miasmas de enfermedades y todo. Y una de las reglas que enseñan a curar los hermanos mayores de la Orden Rosacruz es que cuando se hagan imposiciones de manos, cada minuto, por decirlo de una manera, la persona tiene que irse debajo del grifo a limpiarse, porque todo lo que las miasmas del vehículo etérico se pegan como una lapa en los brazos. O te las quitas lavándote con agua corriente al máximo, o la persona acaba por coger todas las enfermedades de las cuales va curando. Y muchos curanderos sinceros que no saben en realidad lo que están haciendo, que mayormente obran por el impulso de querer ayudar a los demás, y que los ves gruesos, segosos, y los ves comer carnes y comer alcohol, y todavía tienen el valor de querer curar. Realmente aquellas personas, sí, puede ser, por placebo acaban por curar, pero acaban cogiendo las miasmas, y la mayoría de ellos acaban con una cantidad de enfermedades y una cantidad de dolores tremendos, porque realmente hay una transferencia, por decirlo de una manera. Pues este es un lavado en el cual estaba lleno de esta agua bendita, en los cuales los sacerdotes, antes de entrar, tenían que lavarse los pies y las manos, nada más. Los pies en esoterismo está relacionado con el alma. Eso significa que antes del al lugar santo hay que lavarse el alma con agua pura y bendita. Y las manos es lo que representa, como os digo, la parte material de nuestra mente. Nosotros pensamos, y lo que pensamos lo tenemos que construir con las manos. Por lo tanto, los pies es el representante del alma, y las manos es el representante de lo que nosotros construimos en el mundo. Cuando veáis personas, ¿os acordáis que en los años 60, cuando se empezaron a usar la píldora, vieron muchos nacimientos sin mano, que quedaban como muñones? Ya os podéis imaginar el por qué estas almas han venido a cuerpos en los cuales no tenían manos. Tenían manos por eso, porque hicieron un mal uso
pervertido del pensamiento, porque una cosa es pensar mal y quedarte con el pensamiento, y otra cosa es pensar mal y llevarlo a la práctica. Entonces realmente lo que acaba perjudicándote son las manos en una vida siguiente. Luego, una vez que estaba esto, había unas cortinas que le dijo Dios a Moisés cómo tenían que ser, que tenían que ser cortinas de azul, de rojo, del color púrpura y blanco. Aquí, ¿qué nos estaba diciendo? El color azul es el rayo del Padre. El color rojo es el rayo del Espíritu Santo. El color púrpura es el rayo de la personalidad mortal, porque la mezcla del azul y del rojo es el que da el color de la sangre, pero la sangre venosa, porque la sangre arterial es roja y la sangre venosa es más tirando a oscura, tirando a púrpura, cargado de las toxinas. Por lo tanto, estas cortinas estaban significando al Padre, al Espíritu Santo, y estaba reflejando a la naturaleza mortal inferior. Y el blanco. El blanco era el representante de las cosas por venir. El blanco, ya sabéis vosotros, que una vez que pasa a través del prisma se divide en 7 colores, y entre ellos está el amarillo. Por eso Dios le dice a Moisés que las cortinas que han de poner de separación, que ponga el blanco, porque el rayo de Cristo todavía no había venido a la tierra, y el blanco es como promesa de las cosas que han de venir. Una vez que se lavaban y atravesaban esta cortina, llegaban y entraban al lugar santo. Y entonces, a la izquierda había un candelabro de 7 brazos. A la derecha había le dijo que pusiera una mesa en la cual tenía que poner 6 montones de pan. En total eran 12. Aquí vemos que el 12 vuelve otra vez a representar los signos del zodiaco. Y encima de los 12 panes que pusieran incienso. Pero este incienso no es el incienso que nosotros estamos acostumbrados, sino era a través de una fórmula muy especial, porque el incienso, hay muchas costumbres, sobre todo para hacer ejercicios de yoga y para reuniones así en los cuales se dan de pseudo espirituales, tienen mucha costumbre de quemar incienso. El incienso es un humo tan denso que es capaz de poder atraer a las entidades del mundo invisible. Pero el incienso que se acostumbra a quemar por aquí, las entidades del mundo invisible que acostumbran a venir a esas reuniones, acostumbran a ser de las regiones bajas. Por eso Dios le dice a Moisés que haga un incienso especial, como un aroma muy especial, para que esto sirviera de vehículo para la venida de los ángeles y de los arcángeles. Luego, aquí delante estaba una pila también para quemar el incienso, que era este de aquí. Aquí delante mismo volví a ver otra cortina, y detrás de la cortina había la silla de la misericordia. Hoy día ya sabemos que la glándula pineal, la pituitaria, la pineal, está en el cerebro, en un lugar, en un hueso que recuerda mucho una silla. Coger cualquier libro de la anatomía y veréis que esta glándula está precisamente en la silla turca, que se le llama, está allí asentada. Y detrás estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que esto es precisamente, el Arca de la Alianza es lo que representa el vehículo mental, y nos encontramos que dentro del Arca de la Alianza estaba la vara de Aarón, estaba el pote del maná y estaban las tablas de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que estos 3 símbolos, el pote del maná, que es un receptáculo, lo podemos clasificar casi como lo que es el misterio del crial, que es una vasija para recibir precisamente el contenido de la espiritualidad. La vara de Aarón es el poder y el florecimiento de los hijos de Set. Dice una leyenda que Adán, cuando fue expulsado del paraíso, se sacó 3 varas del árbol de la vida y que los plantó y a su vez dieron fruto. Esto no es ni más ni menos que está haciendo referencia a Caín, a Abel y a Set.
que son los 3 hijos. Y cada vara de esta es lo que ha salido una rama de género humano, que unas se dedican a una cosa y otras se dedican a otra. Y las tablas de la ley es precisamente eso, es el código de la ley del Espíritu Santo, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos, que es el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo, amarás al prójimo, el tercero me parece que es honrarás a tu padre y a tu madre, después viene no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no desearás las mujeres del prójimo, que eso es precisamente una serie de código moral de comportamiento, porque en realidad esto que vino Moisés es precisamente todo lo que se practicó en la era del Atlante, cuando el mundo de deseo que era el dueño y señor de la personalidad mortal y precisamente mataban, robaban, hacían magia negra, hacían de todo tipo de barbaridades precisamente para adquirir poder. Y entonces el arca de la alianza no es ni más ni menos que en realidad el auténtico asentamiento del espíritu humano, que está aproximadamente en el entrecejo, está aproximadamente unos 3 centímetros en el interior, que es el asentamiento del espíritu humano. Es la parte, ¿cómo os diré yo? Es la parte divina que ni hay ninguna fuerza en el universo capaz de penetrar en ese velo. Cuando se hipnotiza una persona, cuando vienen en las sesiones espiritistas las entidades del mundo del bajo astral a ocupar los cuerpos, ocupan todo del ser humano, menos ese punto. Ese punto es inviolable. Eso es la fuerza más enorme que hay en el universo y nada ni nadie puede penetrar en ese mundo. Y es precisamente el asentamiento del espíritu humano. Y precisamente esta arca de la alianza, que es completamente cerrada, es precisamente estos 3 atributos los que están encerrados, que es lo que tiene que ir comprendiendo, y la naturaleza inferior, la naturaleza mortal, debe de ir conectando con él poco a poco, con esta parte, hasta que llegue un momento que ya los que entran en el probacionismo, ya toda esta mecánica ya la van comprendiendo un poco mejor, hasta que la naturaleza inferior y la naturaleza superior se fusionen, y entonces es cuando realmente nace un auxiliar invisible y entonces puede entrar definitivamente en los mundos invisibles. También a derecha e izquierda del arca de la alianza también dijo Dios a Moisés pues, que pusieran los querubines. Los querubines son los famosos ángeles que cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso los puso con una espada flameante. Aquí aquí en este lugar ya los pone como guardianes. Y en el templo de Salomón, cuando se vuelve a construir, los querubines estaban a la entrada del templo, pero ya no tenían la espada flamígera, sino lo que tenían eran guirnaldas de flores en las manos. O sea, vemos como hay puntos claves en los cuales entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos van dando la pista de lo que ha de ser el camino de la evolución del alma humana, y también nos van dando un manual de ruta en el cual se nos va diciendo lo que tenemos que ir haciendo. Claro, no está dicho claramente, porque las grandes verdades espirituales hoy no se pueden decir claramente, pero sí se dicen a través de grandes símbolos y a través de historias míticas, como son la mayoría de todo lo que hay escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Para qué? Simplemente todo está cubierto de una cantidad de simbología y mitología. ¿Para qué? Para que la persona o el candidato empiece a estudiar. Nada más el mero hecho de estudiar ya es un instrumento para desarrollar el vehículo mental. Y entonces, cuando el vehículo mental está suficientemente desarrollado y apto, ya empieza a comprender estas cosas. Y una vez ya que las comprende, entonces es el paso siguiente en el cual le da. Y eso es precisamente lo que la filosofía Rosacruz es lo que gracias a Dios, desde primero de siglo nos ha dado a los candidatos. Esto es completamente una línea completamente diferente o diametralmente opuesta de todo lo que se enseña o de todo lo que se está enseñando por ahí, que en realidad mucha efectividad, mucha fenomenal,
mucho ejercicio, muchas tonterías, pero al final, como esto no lo tiene, pues han perdido los papeles y en realidad al aspirante, pues mira, le hacen 2 vueltas y al final llega un momento que se cansa y dice, pues esto no me ha conducido a ningún sitio. Y sin embargo, los estudiantes que continúan, entran en el probacionista, hasta, a pesar de que abandonen el sendero, pero abandonan porque a lo mejor la vida pues lo lleva por otros derroteros y se ven obligados a dejar los estudios, pero todos quedan marcados. Y ellos saben en el fondo de su corazón que a pesar de que no sigan los estudios y que tal, que ellos ya están en el camino. La conducta de su vida ha cambiado y la manera de ver el mundo ha cambiado. Y ellos ya lo saben, a pesar de que sigan haciendo las mismas cosas y abandonen por completo todos los estudios. Porque una verdadera enseñanza es aquella que la persona, después de tocarla, al cabo de los 4 o 5 años, cambia. Si una persona estudia una cosa durante 4 o 5 años y sigue igual, es que aquello no va para él. Pero si es auténtica, al cabo de los 4 o 5 años queda cambiado. No importa, a veces ya lo dice Max Sender, han habido almas que se han acercado, han estudiado y han abandonado, pero que han quedado ya dentro del sendero y que es cuestión de tiempo, porque su karma los ha llevado muy lejos del punto en el cual nos habíamos encontrado. Esto por aquí está iluminado. Hay una cosa, los pilares de la ofrenda de los sacrificios, se queman toros y cabras. Los toros es el representante del signo de Tauro, las cabras son los representantes del signo de Capricornio. O sea que es lo que están quemando, lo que representa los signos del zodiaco terrenal, que son los que más te aferran a la tierra. Por lo tanto, hay que sacrificar las conquistas materiales. El quemar estos animales no es nada más que está diciendo que tienes que empezar ya a renunciar a las cosas materiales. Claro, una cosa, una esfera de poder como da el poder material, abandonarlo cuesta. Y entonces eso te provoca un dolor. Ese dolor es precisamente el quemar. Este pilar, este altar estaba sujetado con 4 pilares. Estos 4 pilares son la cruz, que son los 4 elementos, ya que ya estaba completado, que era el fuego, el agua, el aire y la tierra. Luego más adelante, el lavado de bronce estaba sujetado por 12 animales. Los relatadores de la Biblia le hablan de 12 animales, pero los clarividentes voluntarios han ido atrás en la memoria de la naturaleza y observaron bien los primeros construidos y eran los 12 signos y animales representantes cada uno de los 12 signos del zodíaco. O sea que ahí estaba, había cabras, habían toros, estaban los gemelos, o sea, toda la simbología que conocemos hoy día que representa cada signo del zodíaco era lo que aguantaba. Cuando el candidato quema sus pecados, por decirlo de una manera, entra a una vida ya de servicio, entonces está apto para atravesar esta cámara y en la cual ya se propone servir a Dios. Entonces cuando esta cámara está completamente iluminada, está iluminada por el candelabro de oro de 7 brazos, que está permanentemente siempre encendido, que ilumina toda la cámara y está relacionado con el conocimiento. Y luego, si os fijáis bien, si alguno ha visto un árbol cabalístico, verá que esto es en realidad la forma del árbol cabalístico, que es donde hay mucho conocimiento encerrado del Antiguo Testamento. Esto es los 12 panes que están representando uno por cada signo del zodíaco, quiere decir que la luna, a través del caminar, a través del año, pasa por los 12 signos del zodíaco y en cada signo del zodíaco nosotros tenemos que trabajar. Y estos 12 panes no es ni más ni menos que el trabajo que el alma humana realiza a través de los 12 meses del año. Este pan solamente podía ser comido una vez a la semana y entonces se ponían encima unos montoncicos de incienso. Al retirarlos cada semana, los sacerdotes se comían el pan, que era lo que ellos, o sea, es el trabajo humano que tú haces, que te alimenta tu alma para que siga creciendo, y la esencia de esto era quemado en incienso. Quiere decir que la esencia de este alimento era quemado aquí para que subiera a las esferas altas de Dios, y entonces era como la ofrenda que la naturaleza inferior está haciendo continuamente a la naturaleza
a la naturaleza superior. Y entonces delante de esto había otra cortina. Y entonces esta cortina solamente, si veréis más adelante, el sumo sacerdote nada más que podía entrar una vez o dos al año nada más, en los cuales se ponía en contacto con Dios, pero solamente podían llegar los más elevados. Y desde la venida de Cristo ya lo dice, me parece que es San Pablo o Mateo, dice que con la venida de Cristo el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta en la época de Aries Libre, hasta que no vino la venida de Jesucristo, el candidato tenía que todo este proceso seguirlo, tenerlo que estudiar, tenerlo que meditar, tenerlo que captar. Necesitaba un rodaje, pero que con la venida de Cristo el velo se rasgó, quiere decir que todas estas cortinas han quedado fuera y todo está al aire libre. Todo puede ser, todo lo que quiera, no necesita absolutamente nada para entrar precisamente en las iniciaciones. La antigua, que la Fraternidad Rosa Cruz da ejercicios, explicaciones de esto, y hay ejercicios relacionados con esto, pero está la otra más adelante, en la cual una está fusionada con la otra. Yo he hablado mucho, en este libro termina de explicarlo, Iniciación Antigua y Moderna, que ya habla precisamente de muchos detalles de aquí, y también está hablando de la iniciación moderna, que la iniciación moderna no es ni más ni menos que con la venida de Jesucristo. Yo creo que aquí ha sido muy condensado, muy centrado. Hacer vosotros ahora alguna pregunta, porque me parece que habrá quedado algo en el tintero. Es muy denso, ya os lo he dicho yo que es la parte densa, es muy importante, es el meollo de la cuestión, de la enseñanza Rosacruz es esta. Sí. La aleación de bronce, ¿qué significa? La aleación de bronce sabéis vosotros que es zinc y cobre. Eso es señal de que esto es una cosa que también la tiene que preparar el ser humano, o sea, la alma humana se lo ha de preparar. O sea, que hasta los untesillos y todo se lo tiene que preparar él. Es la capacidad que él ha de tener para poder prepararse un sitio donde lavarse y un sitio donde poder quemar sus pecados. Que está relacionado con los ejercicios del probacionista de la luna nueva y la luna llena. Él tiene que ser su propio fuego. Él tiene que ser sus propios animales. Él tiene que ser su propia purificación. Y él tiene que saber, porque las cosas que son simples son las cosas de Dios, las que son únicas. Pero en el momento que existe la fusión de dos metales, o de tres, o de cuatro, por decirlo de una manera, ya interviene la capacidad del alma humana. O sea, eso lo que te está diciendo es que todo lo tiene que construir. La revelación no sale del lavado de bronce. En la revelación. En el Apocalipsis. No, esto es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. No, allí no. Allí te explica de la manera que las almas van a ser sacadas todas a la fuerza. Pero eso es lo que se dice, la antigua iniciación de los misterios. ¿Tenéis algo preguntado, Alfón? No se te ocurre nada. Has hablado de la zona oscura, pero no has hablado de por qué y de la luz. ¿Y por qué la zona oscura? ¿Y por qué? O sea, te has saltado por qué una zona es oscura y por qué una zona... O sea, una zona al principio el candidato, la luz lo acompaña y por qué después se hace la oscuridad. O sea, bueno, la luz la acompaña porque quiere decir que a través del conocimiento y a través de las ayudas que te pueden dar los libros o cosas de estas, tú vas teniendo una luz que te va guiando. Pero llega un momento que tienes que poner a prueba, y esto es lo que he dicho, el candelabro de 7 brazos que está encendido continuamente. Quiere decir que hay alguien que te está ayudando, el conocimiento te está ayudando. Y entonces llega un momento que la luz te la están dando de fuera, a través del conocimiento. Pero llega un momento que esta luz, como la tienes que interiorizar, para poder pasar al velo que está en la zona oscura, tú para poder seguir adelante, tienes que tener la luz dentro para poder iluminar, para poder ver.
Es como un coche que transita por la noche. Una noche de que no hay luna en la cual todo aquello es lago con luz. Si el coche no tiene unos buenos faros, no te aventures porque te matarás. Por eso hay muchos irresponsables y muchos imprudentes que se aventuran a hacer viajes astrales. Porque se pueden hacer por ejercicio a destiempo, a través de ejercicio de respiración y a través de mantras de repetición de sonidos, pueden provocar la salida a los mundos invisibles. Pero son tan ignorantes que como no tienen la luz interior para poderse alumbrar por dónde van, se encuentran que son arrojados a este mundo invisible en una oscuridad total. Y entonces, ¿qué le pasa? Que se estrellan. Lo mismo que uno que se aventure por una carretera llena de árboles en una luna nueva, que no hay luna, y que quiera ir sin faros por la carretera. Lo más seguro es que se mate o que acabe cayendo en un precipicio. Pues precisamente esta luz que la tenemos que interiorizar, que es lo que más adelante ya nos habla el probacionismo, llegar a conseguir el vestido de boda, que es lo que hablamos aquí en el servicio de curación, que cuando hablamos de lo que es el símbolo rosa cruz. La cruz blanca lo que representa, la rosa blanca lo que representa la rosa roja y el dorado vestido de boda. Es precisamente que eso es luminoso, que es lo que nos dará nuestra propia luz para poder seguir adelante. Y claro, esta zona es oscura, es normal. Es normal porque ahora como toda nuestra capacidad está enfocada hacia el mundo exterior, pues claro, podemos distinguir la luz, pero como todavía no estamos enfocados hacia el mundo interior, para nosotros es una oscuridad completa. Oscuridad en el sentido de que primero tenemos que aparecer por las bajas regiones del mundo del deseo, donde reina la oscuridad. Y en segundo término, en la terminología oscuridad significa que no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes distinguir la naturaleza de las diferentes entidades. Y claro, cuando hay escuelas esotéricas por ahí que se la dan de esotérica y dice que te van a ayudar a hacer viajes astrales a base de mantra y cosas, sin haber andado todo esto, aquello, pues hay mucha gente que acaba en los manicomios y acaban locos perdidos, porque es un falso engaño, porque Occidente las vibraciones ya las tenemos muy elevadas y con muy poco el alma ya sale del cuerpo con mucha facilidad. Sobre la Arca de la Alianza. Sí. Esto cuando, por ejemplo, se hace... El Arca de la Alianza no es ni más ni menos que el asentamiento del espíritu humano, en el cual la naturaleza inferior, representada por el candidato que entra, se ha de fusionar con él. Es la divinidad que llevamos dentro. ¿Y esto que decías que no hay nada que lo penetre? Sí, eso es la parte de que no ninguna entidad, ninguna energía espiritual, ninguna entidad espiritual, sea del mundo que sea, es capaz de penetrar en este mundo. Solamente el propio uno mismo. Uno mismo a su debido tiempo. Por eso, entonces no es tan malo que te hagan una sesión de... ¿De qué? De esto de hipnosis. De hipnosis y así, ¿no? Eso es malísimo, eso es peligroso. Ya, me refiero, pero a ese punto no se llega. A ese punto no se toca jamás. Por eso si nos intentan hipnotizar tampoco nos lo pueden tocar. Ah, no, claro, no, eso es inviolable, eso no lo puede tocar nada ni es nadie. Propiedad tuya. Es propiedad, es la casa de Dios, por decirlo de una manera. Está súper protegida. ¿3 centímetros? Sí, a 3 centímetros. Claro, para hacer eso pues hay que tener mucha concentración mental y mirar de calcular, centrar la atención precisamente en esos puntos. Eso se puede, pues se coge un libro de anatomía, que ahí vienen más o menos dónde está y las distancias y más o menos se puede recorrer y se puede más o menos aproximarse. Va, que hay cosas muy interesantes. Después lo de a ver, por ejemplo, con los problemas de los pies están relacionados con el alma. Sí. Por ejemplo, si tú tienes los pies, aquello que te los notas duros, está durísimo. Eso me pasa a mí. A veces, ¿eh? Oye, además me molesta muchísimo. ¿Sabes aquello que tengo que llegar a casa, remojarme los pies, ponerme los blanditos y noto una paz? Cuando mis pies me piden, o sea, debe ser mi alma que me pide... El alma que te está pidiendo, claro. Me está pidiendo relajación. Sí. Y lo noto hace un par de años, sobre todo este año lo noto muchísimo.
Si tu naturaleza emotiva es la que está enclavando hacia la materialidad tu alma, pues lógicamente cuando pones un agua diferente, aquello te libera de la presión. Pero lo único que te está diciendo es que esa parte sentimental que hay en ti, que es la que te está clavando ese alma, que le des un poco de libertad, que le des algo. También hay mucha gente que lo necesita. Es que no les puedo dormir. Sí. El lavatorio, fijaros también que el lavatorio de piel es una clave. Pero es que me tengo que levantar de la cama y lavarme los pies. Yo me hago un incluso, o sea, te haces un peeling. Yo un día sí, día no, me los limpio siempre, pero eso es instintivo, no sé por qué lo hago, ya que lo comentas, con una navajita de estas y me los limpio. O sea, día sí, día no. Pero más o menos. La solución sería no tener que limpiárselo, ¿no? Pero esto me nace, a mí me nace muchísimo. Yo a veces pienso, un día te cortarás, hasta es el instinto interior que empuja una serie de cosas. Sí. Es una ahora que has comentado esto, pero eso estar en la cama y tener necesidad de ponerme los pies en remojo y mimármelos y cuidármelos y esto para poderme estar tranquilita en la cama, porque estoy incómoda, o sea, estoy mal interiormente con los pies así. El instinto de cada uno. No entrevista porque dice que los tiene duros. Mi problema es que los tengo siempre de lado. Siempre tengo los pies fríos. Eso de que dicen que la arena de la playa quema, a mí no me ha quemado nunca. Para mí es un placer pisar la arena cuando está quemando. Por lo menos se me calienta. Y luego esto que hablabas del incienso, o sea, el incienso lo quemamos en casa, por ejemplo. El incienso es malísimo, atrae las entidades del bajo astral. Es que entras, ahora últimamente está tan de moda que Está de moda, hay unos pestazos que no se puede, pero están tiendas de ropa, ¿eh? No es simplemente en casas, dijéramos que mira que aún parece que presta, pero un montón de sitios que entras y solo que a cabo del rato tienes que salir porque ahoga, ¿eh? Hay mucha costumbre, yo no sé por qué han cogido esa costumbre cuando en realidad hay que llevar cuidado con esas cosas. Que es mejor quemar salvia o una hierba, ¿no? No, o nada. O nada. El aire, la atmósfera. Bueno, ¿más o no? Bueno, pues, si la charlada de hoy os ha despertado una curiosidad profunda, espero que os haya abrido una lucecita para querer coger todo esto por vosotros mismos. Para seguir el ideal, ¿no? Para seguir el ideal. Para seguir, no, para saber si la cosa está a punto o no está a punto. Yo me conformaría con, bueno, no sé, si no es igual. Bueno, pero es que yo soy nueva, pero creo que esto es muy profundo, hay que pensar muy bien, o sea, no es aquello de, como ha dicho usted muy bien, que claro, es para entrar de lleno, y si no, yo creo que aunque haya dicho que esas charlas pues no hacen nada, yo creo que sí. Bueno, sí, siempre, nunca se tira en saco roto, pero no se sabe. Yo creo que hacen mucho, y sobre todo si persona está receptiva o quizá busca pues, un punto de apoyo a lo que cree, puede ser muy interesante. Sí, pero en esta vida tiene que llegar un momento que la persona se tiene que comprometer. No podemos estar así, porque se pierde el tiempo solo. Sí. La vida, tener en cuenta una cosa, que la vida es como un gran tren, en el cual cuando naces va a la velocidad que quieras, y de vez en cuando tiene parada. Y créeme, si se pierde la oportunidad de bajar en una parada, cuando te vayas a dar cuenta ya estás en el otro lugar. Y el refrán popular dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y ya te está diciendo lo mismo. Sí. Mucha gente dice, ay, cuando me jubile me gusta pintar, me dedicaré a la pintura. Pero cuando llegan a la jubilación no hacen nada. Porque la ilusión de la realización, si le vino a los 30 años y a los 25 años, ¿para qué lo vas a hacer? Sí. Vas a esperar a los 60. Eso es matemático, o sea, eso es matemático. Nosotros no hacemos proselitismo de lo que decimos, sino simplemente que cuando una persona de los que vienen aquí es que ya tienen algo dentro que les llama la atención, eso es indudable. Y claro, las primeras oposiciones que la parte inferior que tenemos, que nos impide progresar, se manifiesta de mil maneras: el miedo, la inseguridad, aquello de que si es muy serio
no sé, a lo mejor si me comprometo y a lo mejor me voy a salir a la mitad, no está bien, que perdí un tiempo. No es así. O sea, el progreso está parado con 1 y 1000 trucos. Entonces es eso. Es como la mujer que con este no me caso porque tiene la raya aquí, por este ahora en vez de casarme me rejuntaré, porque así si me divorcio nos tenemos que separar, no nos vamos a pelear por lo que tenemos. Que si a este no me gusta porque tiene la costumbre de decir esto, lo otro, y al final cuando se va a dar cuenta poco, ya la pasa la edad y ya está. Ya no tiene tiempo. Y esto pasa exactamente igual. O sea, no es hacer proselitismo, es lo que decimos aquí es completamente diferente a lo que se dice por todos lados. Porque mira, ten en cuenta una cosa. Los cursos por correspondencia son gratuitos. No damos diploma a nadie. No damos tiempo. Una persona, hay estudiantes que han empezado y tienen los estudios parados 2 años. Bueno, pues es igual, no tiene importancia. ¿Me entiendes? O sea, ni le exigimos tiempo, nada más que lo único que le hacemos es, empieza el primer curso, le mandamos las primeras lecciones y le decimos, cuando tenga la respuesta nos la envía. Que no las envía es un problema de él. Y a la mitad, unos se salen a la mitad, otros terminan, otros continúan. Y hay épocas que lo pueden dedicar más y a lo mejor terminan, si les quedan 8 lecciones para terminar, te lo tiran en un mes. Y a veces para contestar una lección tardan 1 año. Pero que sepan que estamos aquí, no sé cómo decirte, o sea, no obligamos ni para entrar, ni para salir, ni para nada. Simplemente ofrecemos una cosa en la cual los tiempos están cercanos y en fin, nos tenemos que ayudar unos a otros para que todos sigamos, porque en la medida que nos vayamos liberalizando uno y otro, acabaremos adelantando los tiempos. Acabaremos por adelantando los tiempos de llegar a nuestro destino. No es ninguna crítica ni ninguna corrección. No, yo siempre creo lo digo porque yo llevo ya metido en esto, en esta vida. En las otras vidas no sé, pero en esta vida llevo metido mucho tiempo y no sé, me he encontrado de todo y con muchas cosas. Y he visto pues todo cómo evoluciona, muchos tipos de estudiantes, muchos tipos de personas que yo me he encontrado grupos de personas en los cuales me he estado reuniendo con ellos 2 y 3 años. Y llegó un momento y digo, bueno, yo ya no sé nada más.